Mi clase y yo viajamos a través del tiempo hasta el año 3035. Los humanos, que una vez estuvieron en la cima de la cadena alimentaria, ahora están clasificados como animales protegidos de primera clase en peligro de extinción. El estudiante pobre que estudiaba dijo: «¡Ah, qué genial! Se encargan de nuestra comida, alojamiento e incluso de nuestro baño». «Hay filetes, langostas y pastelitos», dijo la monitora, «aire acondicionado, camas de agua y piscinas». 26 grados Celsius es lo máximo», dijo la guapa de la clase. «Guau. ¿Por qué me miran tanto? ¿Les gusto tanto?» Pero solo que se me puso la piel de gallina y se me secó la boca. Chicos, se les ha olvidado que como especie en peligro de extinción, además de ser cuidada, querida y buscada, también tenemos que criarnos indefinidamente. En primer lugar, fui la última en ser capturada, siendo estudiante de zootecnia. Tuvimos un accidente de coche de camino a observar un panda salvaje en la zona forestal durante una excursión práctica. Al despertar, viajamos juntos a través del tiempo hasta el fin del mundo. Me lesioné la pierna y me separé de los demás mientras buscaba comida. Al despertar, mientras me esforzaba por subir la montaña hacia el este, apareció de nuevo aquel fornido insectoide con guantes que me había estado siguiendo en secreto. Luché con todas mis fuerzas por escapar y, presa del pánico, extendí la mano para coger una grava que tenía a mi lado y lanzársela. Pero ese guapo hermano insectoide seguía mirándome con sus ojos compuestos y emitía un chirrido bajo y armonioso, como diciéndome que no tuviera miedo. No parecía tener ninguna intención maliciosa en absoluto, ya estaba extremadamente exhausto. Y la herida en mi pie comenzó a sangrar de nuevo. El insectoide detrás de mí volvió a emitir un suave llamado. Esta vez, detuve mis pasos tambaleantes y me di la vuelta. Puso una fruta en el suelo, tragué saliva con dificultad. Cuando miré la fruta, un ligero hormigueo vino de mi pie. Una aguja de insecto muy fina con un efecto paralizante se extendió por todo mi cuerpo. Estaba anestesiado. Cuando abrí los ojos, me habían llevado a una base de construcción completamente diferente. Los otros dos insectoides que custodiaban la puerta abrieron la puerta. Los edificios de color blanco plateado brillaron a la luz del sol. Las pantallas de luz y los iconos giratorios convergieron en información que no pude entender. En las habitaciones transparentes a ambos lados, había varios humanos con rostros de aspecto extraño acurrucados en las esquinas y mirando hacia arriba en esta dirección. Estos blancos y negros, la gente parecía tener problemas. Sus ojos superiores e inferiores no estaban coordinados, la distancia entre ellos era demasiado grande y su cabello era escaso. Cuando me bajaron de la caja electrónica transparente, hubo una conmoción en la base. Todos los insectoides me rodearon, piaban y parloteaban, aparentemente muy ansiosos y emocionados. Los pequeños ojos en los ojos compuestos de su cabeza blanca me miraban sin pestañear. Un insecto con aspecto de líder extendió su tentáculo. Como el efecto de la medicina no había desaparecido y no podía moverme, solo pude observar cómo su mano se posaba en mi cabeza y la tocaba suavemente. El chirrido era como una risa, y las pupilas de los innumerables ojos pequeños en los ojos compuestos del insecto líder se dilataron. A juzgar por las emociones humanas, esto era emoción o alegría. Parecía que a estos insectoides les gustaban mucho los humanos, especialmente la piel y el cabello suaves de los humanos. 2. Me llevaron a un lugar separado, similar a una sala médica, y la herida en mi pie fue tratada con métodos médicos de los insectoides, a diferencia de los tratamientos humanos. Los insectoides. Los métodos eran bastante duros, por ejemplo, el trozo de carne dañada se extraía directamente, no se utilizaban medicamentos y solo tenía que esperar a que volviera a crecer por sí solo. Casi me desmayo del dolor después de que pasó la anestesia. Entonces una niñera insectoide a cargo de cuidarme trajo un recipiente con leche. Resultó ser leche recién exprimida con un olor a pescado. Apreté los dientes y la bebí. La niñera insectoide estaba muy feliz. Me observó atentamente durante un rato y luego, cuando no había nadie más, me tocó la cabeza con su tentáculo enguantado. Soporté un cierto grado de náuseas y no me atreví a actuar precipitadamente. Además de esforzarme por comer lo mejor que pude, simplemente observé. Debido a mi obediencia y silencio, pronto recibí una recompensa. Un día, después de terminar de comer, la niñera insectoide me recogió con cuidado. Usó el reconocimiento de iris para activar la cinta transportadora de luz a su lado. Luego fuimos transportados hacia adelante por el pasillo hecho de un material desconocido que siempre era brillante. Nos detuvimos en una habitación espaciosa,
la puerta se abrió y había muchos artículos como taburetes y sillas de la sociedad humana mezclados dentro. A simple vista, había claramente artículos antiguos coleccionados. En la parte más interna había más de 10 cápsulas de nutrientes, había algo en cada cápsula. El que estaba en el lado más externo con los ojos cerrados era mi compañero de clase, el estudiante pobre de nuestra clase, así que estaban aquí, me puse nervioso de repente, los médicos insectoides en las cápsulas de nutrientes estaban piando, luego, al ver mi reacción, le hicieron señas a mi niñera para que me bajara, cojeé hacia adelante y miré a cada uno, cuando llegué al medio, la persona dentro despertó, era Catherine, la belleza de la clase de nuestra clase, extendí la mano para tocarla. Cápsula, de repente un brazo robótico emergió de la cápsula de nutrientes enfrente, y una línea de texto apareció en el aire, probablemente algún tipo de introducción, grité el nombre de Catherine con voz ronca y temblorosa. Mi niñera insectoide inmediatamente dejó escapar un grito alegre y estridente, esta era la primera vez que había hablado en estos pocos días, le dijo algo al médico de turno, después de un rato, la puerta de la cápsula comenzó a abrirse. La belleza de la clase fue la primera en ser sacada por el brazo robótico, luego varios otros compañeros de clase se despertaron, todos se frotaron los ojos y me miraron, no pude contenerme y casi lloré, pero los compañeros de clase que despertaron se rieron fácilmente. 3. Fueron atrapados medio mes antes que yo y sabían más cosas que yo, esta era la Tierra, pero no completamente la Tierra que conocíamos, ahora la Tierra había sido ocupada durante mucho tiempo por insectoides alienígenas, los humanos una vez numerosos. Ahora eran muy pocos en número, casi al borde de la extinción, eran animales protegidos clave de primera clase de la Federación, también eran los mimados de los insectoides, los nuevos amos de la Tierra. El número total de humanos en cautiverio no era más de 100, estaban siendo protegidos con esfuerzos a nivel nacional. Al ver que todavía no entendía mi situación, el pobre estudiante en estudios se rió primero. Piense en el tipo de trato que solía tener el panda tesoro nacional, ese es el trato que tenemos ahora, estamos por encima de todas las demás criaturas excepto por los gobernantes. El miembro del comité de estudio también me consoló, no tengas miedo, ahora estamos a salvo, no nos harán daño, afortunadamente estás aquí. Todos estaban muy preocupados por ti, durante este periodo de llevarse bien, habían podido simplemente comprender y adivinar algunas de las intenciones de los gobernantes insectoides, y debido a la inteligencia mostrada en estas especulaciones, habían recibido una atención sin precedentes de los insectoides, era un círculo virtuoso. Ahora, con el cuidado continuo y el favor creciente, todos tenían la ilusión de ser príncipes y princesas, dijo el miembro del comité de estudio. Según nuestra especulación de las palabras que grabaron en nosotros y el grado de excitación de estos insectoides, estimo que el número total actual de humanos debería ser incluso menor que el número de pandas en el pasado. Hicimos una apuesta. Hugo insistió en que eran 3000, el monitor de la clase dijo 1000, y la belleza de la clase dijo 800. Kiki, ¿cuánto apuestas? ¿Cuánto? Dije que no sabía, giré la cabeza. En la sala de monitoreo detrás de mí, el insectoide que me trajo llevaba guantes limpios en sus tentáculos y estaba limpiando, me miraba en secreto de vez en cuando, en ese momento. De hecho sentí algunas emociones complejas en sus ojos compuestos, que parecían ser preocupación, estaba preocupado por algo que nos sucediera a los humanos en peligro de extinción. Ridículo como un antiguo y precioso fósil viviente, los humanos habían vivido en la Tierra durante 5 millones de años con su fuerte adaptabilidad, habían causado la extinción de casi el 85% de los mamíferos salvajes en la Tierra. Consumieron casi la mitad de las plantas y una vez se convirtieron en los amos de la Tierra, y luego, miles de años después, se convirtieron directamente en una especie en peligro de extinción. Espera un minuto, una especie en peligro de extinción. De repente recordé a esos humanos con caras descoordinadas fuera de la base cuando llegué aquí por primera vez. Una vez hubo una sensación mundial en Australia sobre un trágico caso de endogamia dentro de una familia. Las manifestaciones en su descendencia fueron graves problemas de salud, algunos tenían deformidades faciales y mala estética, algunos tenían muy mala vista y algunos no podían hablar. Podría ser que esos humanos en la base también estaba. Un pensamiento aterrador vino a mi mente. En ese momento, los compañeros de clase a mi lado seguían charlando alegremente. El pobre estudiante en estudio dijo: «Ah, esto es genial. No tengo que ser un esclavo corporativo, se encargan de nuestra comida, alojamiento e incluso de nuestro baño. Hay filetes, langostas y pasteles pequeños», dijo el monitor de la clase, aire acondicionado, camas de agua y piscinas, 26 grados Celsius es lo mejor, dijo la belleza de la clase, Bohu,
porque siguen mirándome, les gusto tanto, pero solo tenía la piel de gallina por todas partes y la boca seca. Chicos, han olvidado que como especie en peligro de extinción, además de ser cuidados y queridos, también tenemos que ser criados indefinidamente, porque incluyéndome a mí, había un total de 8 personas con nosotros ahora, todos éramos del mismo coche y de 2 dormitorios, normalmente nos llevábamos bien. El monitor de la clase. El estudiante malo en estudios, el miembro del comité de deportes y el chico de gafas éramos chicos, y yo, la belleza de la clase, el miembro del comité de estudios y mi introvertida compañera de cuarto Kendall éramos chicas. Había exactamente 4 chicos y 4 chicas, en ese momento, todos llevábamos algo así como un collar en nuestras muñecas y cuellos, los collares en los cuellos de las chicas eran plateados y los de los chicos eran dorados, deberían ser para distinguir géneros. Los jeroglíficos en los collares parecían ser números de serie, si adiviné correctamente mi número de serie era 8, estos insectoides siempre me habían estado llamando por mi número 88, que coincidía con mi apodo Kiki. Después de escuchar mi aterradora especulación, el que más reaccionó fue el más joven Esre, su cara se puso roja y su boca se abrió ligeramente, la belleza de la clase se sonrojó de vergüenza y puso los ojos en blanco. ¿Qué estás mirando? Ella casualmente se cepilló su hermoso cabello rizado detrás de la oreja. No puede ser tan malo, ¿verdad? El monitor de la clase y el miembro del comité de estudio guardaron silencio por un momento. No debería ser así, o al menos no tan pronto, ¿verdad? Tenemos que encontrar una oportunidad de escapar rápidamente. Todos miramos a nuestro alrededor. La vigilancia de 360 grados en todas las direcciones casi expuso todo a la vista de las niñeras insectoides. Sus atentos ojos compuestos nos miraban. Esta vez, incluso la pobre estudiante en estudio se estremeció. De ninguna manera, todavía soy virgen. Mi compañera de cuarto Kendall casi estaba llorando. ¿Qué deberíamos hacer? Kiki, los ojos compuestos en los ojos de los insectos comunes tienen decenas de miles de omatidios. Cada omatidio es como un ojo pequeño. Estos pequeños ojos pueden capturar todas las acciones y cambios sutiles y luego transmitirlos al cerebro a través del nervio óptico. Es como si todas nuestras acciones y expresiones fueran en cámara lenta en sus ojos. Tan pronto como Kendall comenzó a llorar, su niñera insectoide se movió. Inmediatamente dije, deja de llorar y ríete rápido. Kendall frunció los labios y mostró una expresión complicada. ¿Qué pasa? No pueden. Entienden nuestras palabras, pero pueden juzgar nuestro estado a través de nuestras expresiones. Si sigues llorando, podría ser juzgado como si te estuviéramos atacando. Piensa en cómo separamos a los ratones blancos juguetones y peleadores en el laboratorio. Todos se quedaron en silencio. En ese momento, descubrí que había muchos más insectoides fuera del laboratorio de lo que esperaba. No sabía cuándo llegaron, simplemente eran demasiados, a través de mi experiencia de estar al aire libre y ser tratado en la sala médica. Descubrí que los insectoides distinguían sus identidades a través de las cadenas alrededor de sus cuellos. La gente común usaba collares hechos de piedras o cuentas de árboles. Aquellos como los médicos usaban collares hechos de gemas de la tierra general como cristales, y los gerentes con cierto rango usaban collares de oro traídos a la tierra de la explosión de una supernova en el universo. Cuanto más grandes sean las cuentas en la cadena, mayor será el rango. En ese momento había un líder insectoide que llevaba una gruesa cadena dorada fuera de la sala de observación. El par de antenas en su cabeza se balanceaba suavemente. Las antenas de los insectos evolucionaron a partir de las patas en sus cabezas. Son los órganos sensoriales más importantes de los insectos. Algunos pueden distinguir el sabor de la comida, algunos pueden detectar sonidos y algunos pueden sentir olores. En este momento, las antenas del líder insectoide se balanceaban constantemente. Solo entonces noté que en esta situación, la belleza de la clase en realidad había usado perfume y su cabello también estaba cuidadosamente peinado. Cuando la miré con sorpresa, se encogió de hombros. Una chica debe ser delicada en todo momento, cierto. Este es el último rastro de mi perfume. Ya se fue. Este último rastro fue suficiente para atraer al líder insectoide. Al segundo siguiente, el líder insectoide estiró una de sus garras y señaló a la belleza de la clase. Luego, una niñera insectoide entró y sacó con cuidado a la belleza de la clase. El líder insectoide asintió con satisfacción y luego miró a el resto de nosotros adentro. ¿5 están seleccionando a alguien?, preguntó ese sin comprender,
podría ser que se vayan a preparar para el apareamiento ahora. El monitor de la clase y los demás estaban un poco nerviosos e inconscientemente miraron a Leslie con anteojos. Leslie recuperó el sentido y su rostro se puso tan rojo que casi sangra. El miembro del comité de deportes fue leal y dijo, ya sea que nos elijan o no, no se preocupen, no haremos nada indebido. Leslie me miró y también dijo, yo tampoco lo haré, pero la belleza de la clase se había llevado durante mucho tiempo y ninguno de los demás fue llevado. Todos se sintieron cada vez más incómodos, como el único que había vivido afuera durante más de una semana. Me convertí en su nuevo consultor, en realidad. Yo tampoco lo sabía, había estado afuera durante más de una semana y no había visto a una sola persona viva. En las casas restantes y las ruinas del parque, casi todo estaba cubierto por nuevos y extraños edificios insectoides. El suelo estaba contaminado por todas partes por las grandes cáscaras de huevo y las membranas de los huevos que quedaron después de la eclosión desprendían un olor agrio y desagradable. En esta situación, la naturaleza simplemente no era adecuada para la supervivencia humana. Los humanos que podían sobrevivir estaban todos en cautiverio y en esta base, además de nosotros, había otras personas. Cuando pensé en esto, el monitor de la clase y los demás también lo pensaron. Todos corrimos inconscientemente hacia la ventana transparente como el vidrio, pero había una corriente eléctrica en la ventana. Con solo tocarla, todos nuestros cuerpos se entumecieron y nuestras acciones pronto atrajeron la atención de las niñeras insectoides. Cuando levantaron al monitor de la clase, otras niñeras insectoides también entraron una tras otra. En el último momento grité fuerte, llora, recuerda llorar mientras no veas a los de tu propia especie, deja de llorar cuando lo hagas. Después de hacer esto varias veces, ellos lo entenderán y entonces podremos conocernos. 6. Mi sugerencia fue muy efectiva, aunque los insectoides no tenían muchas expresiones debido a los problemas con sus huesos faciales, todavía tenían emociones. Naturalmente les gustaba ver a los humanos sonreír, especialmente cuando los humanos sonreían dócilmente y obedientemente, era como cuando tenemos mascotas y experimentamos esa intimidad pegajosa y humilde docilidad, al tercer día de estar solo en cautiverio. Lloré por séptima vez y me negué a comer o beber. Finalmente tuve la oportunidad de ver a los de mi propia especie. Sin embargo, lo que vino fue una reunión cara a cara, sino una gran cantidad de imágenes justo frente a mí y a ambos lados de mí. Mientras quisiera, incluso podía moverlas por mí mismo a través del cerebro óptico, y lo que es peor es que 4 de mis compañeros ahora están sin ropa. El monitor de la clase está acurrucado desnudo, comiendo y ese está durmiendo. El estudiante holgazán está tragando jugo y eructando ruidosamente. Durante este periodo de tiempo, la raza de los insectos ha encontrado la temperatura ambiente más adecuada para humanos. A esta temperatura, los humanos no necesitan usar ropa, así que se la quitan. Les gusta la piel suave y el cuerpo elástico de los humanos, al igual que a los humanos les gustan los kikini esponjosos, y los perritos hacen que los humanos se conviertan en la forma en que quieren que sean según lo que les gusta. La raza de los insectos no tiene carga moral. El miembro del comité deportivo es el más miserable. El vello de su pecho fue arrancado uno por uno, dejándolo todo rojo, porque según los estándares de salud de la raza de los insectos, un humano sano no debería tener vello aquí. Después de todo, ninguna de las otras personas que vinieron con él lo tiene. Observé a estos 4 compañeros de clase durante 2 días. 2 días después, descubrí que la imagen del monitor de la clase había desaparecido, solo quedaban los otros 3 compañeros varones. 3 días después, descubrí que la imagen del miembro del comité deportivo también había desaparecido, ahora solo quedaban 2 compañeros varones. Empecé a sentir pánico y un pensamiento ridículo apareció de repente en mi mente, ya que la raza de los insectos también tiene la emoción del gusto, al ponerse en los zapatos de los demás, si realmente quieren reproducirse. Estos nuevos los humanos capturados quizás también consideren factores emocionales, por lo que las chicas solo pueden ver las imágenes de los 4 chicos, y luego, según las diferentes duraciones de sus apariciones, el que permanezca más tiempo al final será el que se empareje, pero la razón por la que miro a Esre y al estudiante holgazán Hugo con más frecuencia es que al menos se cubren las partes privadas cada vez. 7. Cuando surgió este pensamiento, cuanto más lo pensaba, más pánico me entraba, y justo en ese momento llegó el hermano mayor de la raza insecto que me había enviado a la base antes. Hoy, reemplazó a mi niñera de la raza insecto para ayudar a limpiar el ambiente interior. Lo miré lastimosamente una mirada tras otra, sus ojos no se movieron, pero sus antenas temblaban ligeramente. Después de todo, como el humano que trajo personalmente, sabía que siempre me había estado prestando mucha atención.
Giré la cabeza y miré la pantalla con una expresión como si estuviera a punto de llorar. Miró a su alrededor y luego continuó con la limpieza y desinfección, pero uno de sus tentáculos aparentemente tocó accidentalmente mi tobillo lesionado. La herida anterior ya había sanado y formado una costra, ahora se veía roja, pero de hecho el impacto ya no fue grande y tampoco dolió mucho. De repente me di cuenta de que la razón por la que me había estado quedando en la habitación individual y no me habían sacado para la exhibición era por mi pie lesionado. Si me lesionaba de nuevo, definitivamente tendría un impacto en el emparejamiento. Esa noche, debajo de la fina sábana de papel, me toqué la herida con las uñas y apreté los dientes para arrancar todas las costras. La sangre fluyó por todo el suelo, pero lo soporté y no hice ningún sonido. A la mañana siguiente el médico de la carrera de insectos que no había visto en mucho tiempo volvió. Esta vez, parecía estuve un rato observando la herida en mi pie y solo saqué algo para vendarla entre mis llantos. Justo en ese momento se acercó la asistente del médico de la raza de insectos. Charlaron un rato. La asistente activó el cerebro óptico frontal y mostró diagramas en forma de cuñas con diferentes grados de compatibilidad. Vi con claridad el código de la flor de clase con el número de serie 2 en la parte superior y detrás de su código. Había muchos códigos de color dorado, pero ninguno pertenecía a los compañeros de clase masculinos en la misma cabina de nutrientes. Podría ser. No obtuve la respuesta hasta un mes después. Durante este periodo de tiempo, debido a que me lesioné repetidamente, todavía me quedaba en la habitación individual médica. De vez en cuando, un médico de la raza de insectos se acercaba y me levantaba la pierna para echar un vistazo. Siempre que querían quitarme la ropa o subirme la temperatura, fingía estar al borde de la muerte. La menstruación retrasada por mucho tiempo y la infección repetida de la herida finalmente me enfermaron. Tenía fiebre. En ese momento, incluso si el estudiante holgazán y se pasé desnudo junto al cerebro óptico frente a mí, ni siquiera los miré. Mis médicos de la carrera de insectos charlaron entre ellos durante un rato y vieron que estaba en muy malas condiciones. Esa tarde, cambiaron el nuevo contenido de la imagen para mí, con la esperanza de levantarme el ánimo. Fue en este momento que inesperadamente vi a la flor de la clase en un estado completamente diferente. 8. La flor de la clase, que solía amar tanto la belleza, ahora está irreconocible. Todo su hermoso cabello rizado grande y ondulado ha sido cortado y todavía hay una leve marca roja en su frente. Esto se debe a que siempre trata de envolver su cabello alrededor de su cuello. Ahora la flor de la clase está en una magnífica casa grande llena de particiones suaves. No tiene ropa puesta, su piel es blanca como la nieve y su cuerpo es extremadamente regordete. Ha ganado al menos 30 cadis. Hay un suministro infinito de comida líquida y magníficos y elevados juguetes de piedras preciosas. El ambiente se ve extremadamente bien. Varios miembros del personal de la raza de los insectos están ajetreados, solo concentrándose en ella. Tan pronto como eche un vistazo a cualquier tipo de comida, se le presentará de inmediato. Tan pronto como frunza el ceño, se lo quitarán de inmediato. Todo sería perfecto si no fuera por su alta y protuberante barriga. En menos de 2 meses, su barriga se ha vuelto asombrosamente grande. Si hay múltiples fetos allí, hay al menos 8. ¿Estas criaturas de la raza de los insectos están locas en este momento? Ella está mecánicamente sosteniendo una almohada de papel para dormir en su lugar y murmurando para sí misma. Luego, tan pronto como suene la campana, levantará la cabeza y dará una sonrisa rígida hacia la puerta. Es como el reflejo condicionado de un cachorro domesticado. ¿Y qué si la tratan como un tesoro nacional? Después de todo, sigue siendo solo una mascota cautiva. Es solo que esta mascota es rara y colectiva, y porque la flor de clase es querida por el anciano de la raza de los insectos, ella es también la más preciosa y la más antigua domesticada entre las raras. Me puse de pie de repente y la herida en mi pie todavía goteaba sangre. Estaba un poco mareada y mi visión estaba borrosa. Estabilicé mi cuerpo y extendí mi mano. La imagen frente a mí cambió. Luego vi al miembro del comité de clase Laurel y Kendall, a quienes no había visto durante mucho tiempo. Sus habitaciones son diferentes, parece que tienen más libertad. También hay una sala de cristal que se puede abrir regularmente al exterior, y se pueden ver los rastros de la luz del sol. Al igual que la sala VIP en un zoológico, en el césped afuera, hay una bañera hecha con la forma de una enorme concha de almeja. Cada grupo de luz puede reflejar completamente la suavidad y belleza de la piel. El miembro del comité de clase está en un estado ligeramente mejor, pero solo un poco. Está sentada en la habitación interior y se niega a salir sobre el delicado y hermoso cojín frente a ella. Hay palabras escritas con leche una por una. Escapa, escapa, escapa. Kendall está sentada en la bañera afuera, mirando en la carrera de insectos afuera.
Ella se está bañando torpemente, cada movimiento suyo causa una serie de vítores, ocasionalmente. Un niño audaz y travieso de la raza de insectos se acerca y abofetea con fuerza el cerebro. Óptico, sus padres deben enseñarle que no puede ser tan descortés y asustar al noble bebé fuera de la pantalla de luz de cristal transparente, la criatura de la raza de insectos de pie en capas altas y bajas. Abren sus bocas de par en par y miran a los humanos adentro con sus ojos compuestos. Todo esto es tan diferente de los aburridos humanos cautivos que suelen ver. Esta es la apariencia de los adorables humanos que han estado anhelando Kendall, que es introvertida y siempre ha dudado de su apariencia. Ahora se ha convertido en la humana más adorable a los ojos de la raza de insectos. 9. No esperaba eso en solo 2 meses, las cosas habían cambiado tanto. Estuve de pie tanto tiempo que ni siquiera noté que la sangre en mi pie se había coagulado por sí sola. Cuando recuperé el sentido, descubrí que el doctor de la raza insecto me había estado mirando. Parecía estar muy satisfecho con mi anhelo por mi propia especie. Luego miró mi pie y subconscientemente lo retraí. Esa noche, cuando intenté abrir la herida de nuevo, mi muñeca fue atrapada por una mano mecánica. Luego mis manos quedaron atrapadas y me convertí en una marioneta que no podía moverse, hasta 2 días después, cuando la herida en mi pie sanó. Todavía me obligaron a usar una enorme capa, una capa hecha de un material plástico similar que se arrastraba desde mi cuello hasta mis tobillos. Era un poco dura, como un collar isabelino invertido. Para gatos y perros, esto fue por consideración a mi salud por parte de la raza insecto. Después de que mi pequeño plan fuera expuesto, había una cadena adicional de símbolos detrás de mi introducción. Supuse que podría ser para recordarles a otras criaturas de la raza insecto mi astucia. Esta fue la última vez los vi en la base. 2 días después, otras regiones vinieron a seleccionar tesoros humanos para llevarlos de regreso para la exhibición. Solo entonces supe que la raza de los insectos es en realidad un país federal. Diferentes regiones tienen diferentes costumbres locales, pero lo común es que todos tienen un amor compartido por los tesoros humanos, como un importante objeto de comunicación. Cada selección es muy crucial. La región a la que me enviaron es probablemente similar al Hawái actual. También es un lugar que no se lleva bien con la región en la que estoy actualmente. Soy un mensajero de paz. Esta es una hermosa región insular conectada al continente. Las criaturas de la raza de los insectos aquí son diferentes a las de otros lugares. Sus antenas son más largas, presumiblemente pueden usar esto para fijar burbujas de aire en la superficie del agua para respirar. Sus cuerpos también son más grandes y tienen un olor marino único de la región tropical. Estas criaturas de la raza de los insectos son entusiastas y rudas, pero creen firmemente en la investigación tecnológica. Me examinaron, midieron y calcularon mis datos de la cabeza a los pies desde que entré. Como el primer humano en ser intercambiado y llegar aquí, se realizó la transmisión en vivo de todo el proceso. En tiempo real, y había informes especiales en las columnas. Mi popularidad se disparaba. La nueva sala de exposiciones estaba preocupada de que algo pudiera salir mal conmigo, por lo que envió estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, los fanáticos reacios de la carrera de insectos todavía se estaban reuniendo, miraron mi espalda que se iba y gritaron mi nombre. Los finos susurros se juntaron para formar innumerables llamadas de Kiki, Kiki, Kiki. Todas las voces me llamaban para que regresara. Diferente de la amabilidad cuando me capturaron, las voces aquí estaban llenas de fanatismo, novedad y amor. Giré la cabeza y eché un vistazo. Estas criaturas de la raza de los insectos en realidad se veían casi iguales, y no podía distinguirlas, pero en la parte de atrás del grupo de criaturas de la raza de los insectos, vi una figura algo familiar. Era el hermano mayor de la carrera de insectos que me había capturado al principio. Giré la cabeza y luego me enviaron a esta sala de exposiciones Luagia Sanzar, que se dice que es la sala de exposiciones raras más grande y completa de la nueva Federación de Carreras de Insectos. 10. Obtuve la sala de exposiciones más grande y amplia adentro. Había un conjunto completo de casas especialmente diseñadas para mí, e incluso la almohada que me gusta usar era exactamente la misma, porque los miembros del personal de la carrera de insectos eran especialmente responsables de mi dieta. Toda la comida fue entregada especialmente desde mi base. Incluso tenía una pequeña piscina de agua de mar poco profunda con peces, que el miembro del comité de clase y la flor de clase no tenían. Los turistas de la carrera de insectos que venían a verme todos los días eran un flujo interminable. Incluso tenían que hacer cola desde la entrada hasta el final de la puerta, e incluso las ventanas del tragaluz en la parte superior de la cabeza estaban ocupadas. Solo los ingresos de las entradas todos los días eran 3 veces los ingresos anteriores. La sala de exposiciones instaló especialmente un letrero para mí para esto, pero los buenos tiempos no duraron mucho. No importa cuán novedoso sean un tesoro la gente se cansará de él después de mirarlo durante mucho tiempo.
Recientemente los populares son lindos cachorros pequeños que son rosados y glutinosos, cada cachorro recién nacido tiene brazos pequeños como articulaciones de raíz de loto, ojos grandes como uvas, si los pellizcas, se pondrán rojos, y si les soplas, sonreirán. Los miembros del personal de la carrera de insectos parlanchines comenzaron a mirarme, también me sacaron sangre y examinaron mis dientes, parecían incapaces de decidirse, y esa noche, maldita sea, tuve mi periodo. Toda la sala de exposiciones estaba alborotada, no se puede decir la edad desde afuera, pero la menstruación es un signo de madurez humana, que es un estándar médico común para ellos. Ser maduro significa poder dar a luz a niños. También significa que un flujo constante de riqueza está a punto de volver. Frente a los intereses, no parece haber diferencia entre humanos e insectos. Frente a los intereses, no parece haber diferencia entre los que son pisoteados y los que son favorecidos, porque el derecho a la elección está en manos del dominante. 11. Desde que comencé a leer novelas en la secundaria, siempre he fantaseado con que un día, en cierto lugar, me esperará una persona guapa, considerada, atractiva e inteligente que pueda entender mi corazón y conocer mi alma. Así que aunque tuve muchos pretendientes en la universidad, no me enamoré realmente y nunca le conté a nadie sobre mi vago gusto por el monitor de la clase. Aprecio mi cuerpo y mis expectativas, al igual que aprecio el amor en mis fantasías, pero al segundo día después de que terminó mi periodo, en este lugar absurdo y exquisito, todo se hizo añicos por completo. Vi a la otra mitad elegida para mí por la sala de exposiciones, un hombre rubio con una gran distancia entre sus ojos, que parecía una persona con síndrome de Down, no podía hablar muy bien, murmuraba palabras extrañas en su boca, que parecían ser una pronunciación inglesa, pero mis oídos de nivel CT6 no podían entender ni una sola palabra. Como lenguaje fonético, el inglés ha mostrado sus características consistentes, después de solo unas pocas generaciones. Ya no se puede entender ni comunicar. Mi resistencia hizo que la sala de exposiciones eligiera a una segunda persona. Esta persona probablemente era de raza mixta, era alto, pero era obvio que había algo mal con su mente. Comenzó a morderse los dedos tan pronto como entró, y varias de sus uñas sangraban. Luego hubo personas traídas de una federación lejana una tras otra, sin excepción, todos eran extranjeros de regiones tropicales, y todos tenían problemas genéticos. Esta era la idea de la sala de exposiciones, querían un bebé humano perteneciente a su propia región. Si elegimos a un hombre de la misma base para emparejarnos, el bebé que demos a luz tendrá que ser enviado de regreso. Mi resistencia finalmente agotó la paciencia del líder de la sala de exposiciones. Luego dieron el segundo paso. Me inyectaron un afrodisíaco comúnmente usado en animales. Cuando la última persona con una boca sucia se abalanzó sobre mí, me mordí la muñeca, la sangre brotó y un breve momento de claridad fue suficiente. En ese momento las criaturas de la raza insecto afuera estaban observando, corrí con dificultad, y la persona detrás me persiguió. Cada vez que sucedía, desencadenaba sus exclamaciones y expectativas. En realidad, no es su culpa. Como mascotas y animales domésticos, el mayor requisito es poder aparearse frente a sus dueños, porque solo a través de la observación y la medición científicas podemos obtener resultados efectivos y poderosos. Pero no soy una mascota. Apreté los dientes y desgarré con fuerza. La herida en mi mano se estiró más, luego cerré los ojos y rodé hacia la piscina de agua de mar poco profunda. El intenso dolor me hizo repentinamente ganar el control de mi cuerpo. Sangre fresca y caliente se derramó en el agua de mar azul, y los peces aparecieron en masa. Giré la cabeza y miré a mi alrededor. Las criaturas de la raza insecto obviamente no esperaban que hubiera una persona así. En estos 1000 años, a través de la selección, todos los humanos que han visto son dóciles. Suaves y aburrido me miraron fijamente sin comprender, y yo los miré fijamente. Finalmente no pude contener las lágrimas y comencé a llorar. El hombre que estaba emparejado finalmente fue sacado, debido a mi temperamento irascible. Me anotaron por separado y me encerraron nuevamente. Iba a someterme a un experimento de desensibilización para el cultivo del carácter. Sí, los humanos no son solo mascotas sino también sujetos experimentales. Esto no es contradictorio. Fue solo en este momento que me enteré de que los humanos alguna vez fueron el alimento de los insectoides. No pude ganar el dinero de la entrada, debido a mi autolesión. Me convertí en la sombra psicológica de muchos pequeños insectos queridos. E incluso se quejaron de la sala de exposiciones, así que me trasladaron. Mi habitación se hizo más pequeña y la comida que comía se volvió más simple. Siempre eran batatas simples crudas y cocidas. Ocasionalmente había frutas secas, pero incluso esas frutas eran muy escasas. Originalmente no tenía un gran apetito, pero con esta cantidad
De comida simplemente no podía comer lo suficiente, el número de insectoides que me custodiaban disminuyó de 4 a 1, y este también tenía mal genio, cada vez que se retorcía, sus antenas se movían y luego tiraba directamente la comida al suelo. Si tienes miedo de ensuciarte no lo comas, pero si no comes tendrás hambre. Un funcionario local es mejor que un funcionario de alto rango lejano, incluso si eres el favorito de los insectoides, tu destino sigue en manos del criador que está a tu lado y los ingresos del criador están directamente relacionados con las mascotas que cuida. Como no podía ganar dinero, mi criador no cobraba, cuando no tenía dinero, era infeliz y solo pude reducir mis escasos gastos de comida. Después de ser criado por solo 2 meses, perdí más de 10 libras e incluso mis mejillas se hundieron. A los insectoides no les gustan los humanos delgados, ellos mismos son delgados pero les gustan especialmente los regordetes. Debido a esto, se me hizo aún más imposible cambiar las tornas. Mi criador finalmente pasó de la impaciencia inicial al regaño, aunque no podía entender las palabras, el sonido era muy estridente, como uñas rascando una pizarra. La herida en mi mano sanó, dejando una larga cicatriz. Cada vez que llovía o tocaba agua me dolía levemente, siempre me desagradaba hasta que un día, se oyeron vítores entusiastas de la habitación contigua a la mía. Me acerqué y me apoyé en la pared. Había escuchado este tipo de sonido cuando hice apariciones antes. Era el vítor que era solo para los queridos humanos. A través de los espacios entre las ligeras rodajas de cristal y cristales de roca, vi una figura familiar. Resultó ser Kendall. Ella era mucho más hábil ahora. Ella se estaba bañando en la bañera de agua salada donde yo solía bañarme. Cada movimiento de levantar la mano, levantar el pie, patear el agua y girar la cabeza causaba innumerables vítores. Vino aquí para compensar mi inacción. Solo debería quedarse por un corto tiempo. Después de todo, Kendall ahora es una estrella popular y buscada. ¿Qué pasa con el monitor de la clase, el miembro del comité de estudio y los demás? Los miré fijamente y mi criador golpeó la pared con su tentáculo desde atrás, activando las barreras de luz que se extendían en círculos. Me estaba haciendo señales. 13 al día siguiente, cuando me trajo comida de nuevo. No me quedé allí sentado sin comprender, en cambio, recogí la comida, tal como les gustaba, me senté con las piernas cruzadas, luego incliné mi cabeza hacia ella y tomé pequeños bocados. Poco a poco, las antenas en la cabeza del criador se movieron ligeramente. Durante 3 días. Así, cuando intentó tocar mi cabeza con su mano, también reprimí mis náuseas y me quedé quieto, todavía comiendo mi comida. Después de una semana, el criador trajo otro insectoide. Después de sus pruebas, determinaron que ahora no tenía tendencia a autolesionarme o atacar y podía exhibirse tentativamente afuera. Aunque había un riesgo, nadie quería renunciar a ganar dinero para estar absolutamente seguro. Me dejaron morir de hambre durante 2 días antes de salir a la exhibición. Cuando salí exhausto me colocaron en una concha de cristal. Cualquier insectoide que viniera solo necesitaba pagar 10 monedas de oro para tomarse una foto conmigo, y a cambio, podía obtener un pequeño trozo de manzana verde agria que no podía obtener en días normales. Ese día comí mucho, mi boca estaba llena de saliva, pero aún así no podía parar. Tenía mucha hambre, muchísima hambre. Cuando la gente tiene mucha hambre, no tiene dignidad. Algunos de estos insectoides me agarraron la mano, algunos se apoyaron en mi cara y algunos arrancaron en secreto 1 o 2 de mis cabellos como recuerdos, pero no pude moverme ni resistir. Siempre y cuando escuchara a un turista, incluso si fuera por defensa propia, el castigo que recibiría sería severo. Por ejemplo, vi a un anciano rubio cautivo que había perdido su valor en el lado opuesto, le habían sacado los dientes. Debido a mi cooperación y docilidad, mi reputación pronto comenzó a revertirse. Cada vez más personas venían a tomarse fotos conmigo. No era suficiente, necesitaba volverme aún más popular, para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás. Ahora, toda mi comida era proporcionada por quienes se tomaron fotos conmigo, pero comer batatas y manzanas verdes todos los días, realmente me sentía incómodo. Justo en este día, el hermano insectoide que me había traído de regreso a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne. No sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base. Antes, de repente miré hacia arriba. El hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido fue el que hizo especialmente para mí, probablemente fue el nombre que me dio, y tomé esto como su nombre clave. De repente agarré su tentáculo. Los otros insectoides dejaron escapar una exclamación, pero cuando vieron que solo estaba frotando la mano del hermano
de repente se emocionaron, entonces, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular de nuevo. Y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, si tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. Determinaron que ya no tenía tendencia a autolesionarme ni a atacarme y que podía exhibirme tentativamente en el exterior, aunque existía un riesgo, nadie quería renunciar a ganar dinero para estar absolutamente seguro. Me dejaron morir de hambre durante 2 días antes de salir a la exhibición. Cuando salí exhausto me colocaron en una concha de cristal. Cualquier insectoide que viniera solo necesitaba pagar 10 monedas de oro para tomarse una foto conmigo y a cambio podía obtener un pequeño trozo de manzana verde ácida que no podía conseguir en días normales. Ese día, comí mucho, mi boca estaba llena de saliva, pero aún así no podía parar, tenía mucha hambre, muchísima hambre. Cuando la gente tiene mucha hambre, no tiene dignidad. Algunos de estos insectoides me agarraron la mano, algunos se apoyaron en mi cara y algunos secretamente me arrancaron 1 o 2 pelos como recuerdo, pero no pude moverme ni resistir, mientras escuchara a un turista, incluso si era en defensa propia. El castigo que recibiría sería severo. Por ejemplo, vi a un anciano rubio cautivo que había perdido su valor en el lado opuesto, le habían sacado los dientes. Debido a mi cooperación y docilidad, mi reputación pronto comenzó a revertirse, cada vez más personas vinieron a tomarse fotos conmigo. No era suficiente, necesitaba volverme aún más popular, para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás. Ahora, toda mi comida era proporcionada por quienes se tomaron fotos conmigo. Pero comer batatas y manzanas verdes todos los días, realmente me sentía incómodo. Justo en este día, el hermano insectoide que me había traído de regreso a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne. No sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base antes. De repente miré hacia arriba, el hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido fue el que hizo especialmente para mí, probablemente fue el nombre que me dio, y tomé este como su nombre clave. De repente agarré su tentáculo. Los otros insectoides dejaron escapar una exclamación, pero cuando vieron que solo estaba frotando la mano del hermano A, de repente se emocionaron. Entonces, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular de nuevo y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, si tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. Determinaron que ya no tenía tendencia a autolesionarme ni a atacarme y que podía exhibirme tentativamente en el exterior, aunque existía un riesgo, nadie quería renunciar a ganar dinero para estar absolutamente seguro. Me dejaron morir de hambre durante 2 días antes de salir a la exhibición. Cuando salí exhausto me colocaron en una concha de cristal. Cualquier insectoide que viniera solo necesitaba pagar 10 monedas de oro para tomarse una foto conmigo y a cambio podía obtener un pequeño trozo de manzana verde ácida que no podía conseguir en días normales. Ese día, comí mucho, mi boca estaba llena de saliva. Aún así no podía parar, tenía mucha hambre, muchísima hambre. Cuando la gente tiene mucha hambre, no tiene dignidad. Algunos de estos insectoides me agarraron la mano. Algunos se apoyaron en mi cara y algunos secretamente me arrancaron 1 o 2 pelos como recuerdo, pero no pude moverme ni resistir. Mientras escuchara a un turista, incluso si era en defensa propia, el castigo que recibiría sería severo. Por ejemplo, vi a un anciano rubio cautivo que había perdido su valor en el lado opuesto. Le habían sacado los dientes. Debido a mi cooperación y docilidad, mi reputación pronto comenzó a revertirse. Cada vez más personas vinieron a tomarse fotos conmigo. No era suficiente, necesitaba volverme aún más popular para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás. Ahora, toda mi comida era proporcionada por quienes se tomaron fotos conmigo, pero comer batatas y manzanas verdes todos los días, realmente me sentía incómodo. Justo en este día, el hermano insectoide que me había traído de regreso a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne. No sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base antes. De repente miré hacia arriba, el hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido
fue el que hizo especialmente para mí, probablemente fue el nombre que me dio, y tomé este como su nombre clave. Ah, de repente agarré su tentáculo, los otros insectoides dejaron escapar una exclamación. Pero cuando vieron que solo estaba frotando la mano del hermano A, de repente se emocionaron. Entonces, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular de nuevo, y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, sí. Tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. Podía conseguir un pequeño trozo de manzana verde agria que no podía conseguir en días normales. Ese día comí mucho, mi boca estaba llena de saliva, pero aún así no podía parar, tenía mucha hambre, muchísima hambre. Cuando la gente tiene mucha hambre, no tiene dignidad. Algunos de estos insectoides me agarraron la mano, algunos se apoyaron en mi cara y algunos arrancaron en secreto uno o dos de mis cabellos como recuerdos, pero no pude moverme ni resistir, mientras escuchara a un turista, incluso si era en defensa propia, el castigo que recibiría sería severo. Por ejemplo, vi a un anciano rubio cautivo que había perdido su valor en el lado opuesto, le habían sacado los dientes. Debido a mi cooperación y docilidad, mi reputación pronto comenzó a revertirse, más y más personas vinieron a tomarse fotos conmigo. No era suficiente. Necesitaba volverme aún más popular, para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás. Ahora, toda mi comida fue proporcionada por aquellos que se tomaron fotos conmigo, pero comer batatas y manzanas verdes todos los días. Ese día, me sentí realmente incómodo. Justo ese día, el hermano insectoide que me había traído de vuelta a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne. No sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base antes. De repente miré hacia arriba. El hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido fue el que hizo especialmente para mí. Probablemente fue el nombre que me dio, y tomé esto como su nombre en clave. A. De repente agarré su tentáculo. Los otros insectoides dejaron escapar una exclamación, pero cuando vieron que solo estaba frotando la mano del hermano A, de repente se emocionaron. Entonces, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular de nuevo y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, si tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. Podía conseguir un pequeño trozo de manzana verde agria que no podía conseguir en días normales. Ese día, comí mucho, mi boca estaba llena de saliva, pero aún así no podía parar, tenía mucha hambre, muchísima hambre. Cuando la gente tiene mucha hambre, no tiene dignidad. Algunos de estos insectoides me agarraron la mano, algunos se apoyaron en mi cara y algunos arrancaron en secreto uno o dos de mis cabellos como recuerdos, pero no pude moverme ni resistir, mientras escuchara a un turista, incluso si era en defensa propia. El castigo que recibiría sería severo. Por ejemplo, vi a un anciano rubio cautivo que había perdido su valor en el lado opuesto, le habían sacado los dientes. Debido a mi cooperación y docilidad, mi reputación pronto comenzó a revertirse. Más y más personas vinieron a tomarse fotos conmigo. No era suficiente, necesitaba volverme aún más popular, para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás. Ahora, toda mi comida fue proporcionada por aquellos que se tomaron fotos conmigo, pero comer batatas y manzanas verdes todos los días. Ese día, me sentí realmente incómodo. Justo ese día, el hermano insectoide que me había traído de vuelta a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne. No sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base antes. De repente miré hacia arriba. El hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido fue el que hizo especialmente para mí. Probablemente fue el nombre que me dio, y tomé esto como su nombre en clave. A. De repente agarré su tentáculo. Los otros insectoides dejaron escapar una exclamación, pero cuando vieron que solo estaba frotando la mano del hermano A, de repente se emocionaron.
Entonces, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular de nuevo y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, si tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. Necesitaba volverme aún más popular. Para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás, ahora, toda mi comida me la proporcionaban quienes se tomaban fotos conmigo, pero comer batatas y manzanas verdes todos los días, realmente me sentía incómodo, justo en este día. El hermano insectoide que me había traído de regreso a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne, no sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base antes. De repente miré hacia arriba, el hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido fue el que hizo especialmente para mí, probablemente fue el nombre que me dio, y tomé esto como su nombre en clave. De repente agarré su tentáculo. Los otros insectoides dejaron escapar una exclamación. Pero cuando vieron que solo me estaba frotando contra el hermano la mano de A, de repente se emocionaron. Luego, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular nuevamente y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, si tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. Necesitaba volverme aún más popular. Para poder acercarme gradualmente a Kendall y los demás, ahora, toda mi comida me la proporcionaban quienes se tomaban fotos conmigo, pero comer batatas y manzanas verdes todos los días, realmente me sentía incómodo, justo en este día. El hermano insectoide que me había traído de regreso a la base apareció de nuevo. No debería estar bien, porque después de hacer cola durante mucho tiempo, solo compró un pequeño trozo de manzana verde. Cuando se acercó con la manzana verde y me la entregó, extendí la mano para tomarla. Dentro había en realidad un trozo de carne, no sabía qué tipo de carne era, pero estaba cocida. También era el tipo de carne que más había comido en la base antes. De repente miré hacia arriba, el hermano insectoide hizo un crujido. Este sonido fue el que hizo especialmente para mí, probablemente fue el nombre que me dio, y tomé esto como su nombre en clave. De repente agarré su tentáculo. Los otros insectoides dejaron escapar una exclamación. Pero cuando vieron que solo me estaba frotando contra el hermano la mano de A, de repente se emocionaron. Luego, en virtud de mi interacción íntima con el hermano A, me volví popular nuevamente y finalmente tuve la oportunidad de conocer e interactuar con Kendall. Ahora que Kendall es tan popular, si tiene la oportunidad de obtener más información sobre el lugar donde tuvimos el accidente automovilístico, tal vez pueda encontrar algunas pistas útiles. 14. La sala de exposiciones estaba muy emocionada con esta reunión. Los insectoides siempre habían pensado que los humanos tenían algo de inteligencia, pero en los últimos cientos de años, debido a la endogamia dentro de la especie, hubo serios problemas genéticos. Los humanos sobrevivientes no solo tenían una inteligencia preocupante, sino que también estaban en peligro de mala salud. Ni siquiera podían reconocer a su propia especie, pero los pocos de nosotros éramos diferentes. Desde el momento en que fuimos capturados, habíamos demostrado una inteligencia asombrosa. Ahora éramos los más buscados en todo el mundo insectoide. Para conseguir que uno de nosotros mejorara los genes de sus propios queridos, no solo gastaron mucho dinero en alquilarnos, sino que también firmaron varios acuerdos estrictos. Cuando me acerqué a Kendall, ella simplemente me miró fijamente. Su vientre ahora estaba ligeramente abultado, no sabía si solo estaba gorda o embarazada. Se acercó a mí con cuidado y me dijo la información que había obtenido. No podemos salir ahora, es mejor adaptarse al medio ambiente y vivir bien. ¿A esto le llamas vivir bien? Le pregunté. Esbozó una sonrisa amarga y dijo que al menos, ahora no hay que preocuparse por sobrevivir. Alguien se encarga de nuestra comida y alojamiento, y parece que les caigo muy bien, ¿verdad? Soy mucho más popular que antes en la escuela. Los orcos nunca serán esclavos a menos que se les proporcione comida y alojamiento. Al verme mirar su abultada barriga, sonrió aliviada y dijo, para ser consentida, siempre hay que pagar un precio. ¿De quién es? Kendall negó con la cabeza. No lo sé y no importa. ¿Quieres que tus hijos vivan la misma vida que tú en el futuro? A Kendall no le importaba, ya lo había descubierto o tenía su propia lógica. No hay nada malo en este tipo de vida. Al menos, ya no tengo que preocuparme por los gastos y trabajar a diario como antes.
Incluso tuve que pensármelo 2 veces antes de salir a comer con ustedes. Chicos, quienes están saciados no conocen el hambre de los hambrientos. Después de graduarse, toda su familia se dedica a la investigación con animales, hay gente que les allana el camino, y deben tener contactos para conseguir un trabajo de oficina. La belleza de la clase es hermosa y ya tiene un vale de comida. El miembro del comité de estudios tiene buenas calificaciones y no tiene que preocuparse por su futuro. Y yo sí me graduó. Mis padres no pudieron ayudarme e incluso necesitaron que les diera dinero. Solo podía depender de mí misma, yendo a la naturaleza, a las montañas áridas, a trabajar en el campo para ganar algo de dinero. Prefiero ser una mascota aquí que trabajar como una bestia de carga allí. Al menos aquí todos somos iguales, ¿no? Me quedé atónito por un momento. No esperaba que Kendall pensara así, pero, ¿qué? Libertad, dignidad, al menos la dignidad se puede cambiar por dinero aquí, se puede cambiar por dinero allá. Se burló, se dio la vuelta y se fue. Después de dar 2 pasos, se volvió. Kiki, solías decir que los animales salvajes no son aptos para ser capturados y enjaulados, con una mirada que abogaba por la libertad y la compasión. En aquel entonces no pude refutarte, pero ahora te lo digo por experiencia propia, estar enjaulado es genial, estar dominado es realmente despreocupado. Di un paso al frente y ellos. ¿Piensan igual? Kendall se encogió de hombros. No lo sé, no cooperaron mucho, así que algunos de ellos fueron enviados lejos, pero esta vez, además de mí, parece que viene alguien más. Frunció los labios. Están aquí específicamente para aparearse y reproducirse. Mejor espera que sea el miembro del comité de deportes o el monitor de la clase, al menos, los 2 son guapos, ya que han venido, cuesta lo mismo en transporte si es un viaje o 2, así que otro propósito de este viaje enviado por la base es la reproducción. Para la reproducción normal de los humanos, el número mínimo de humanos requerido es 98, y el número de machos no debe ser inferior a 40, pero ahora el número total de humanos en cautiverio es de solo 70, entre ellos. Hay bastantes que son parientes, los genes iniciales no son lo suficientemente ricos, en la reproducción y el cribado biológico han hecho que la inteligencia de los humanos supervivientes casi no se diferencie de la de los gatos y los perros, es urgente expandirla. Diversidad genética. Ahora los métodos utilizados por los insectoides son casi los mismos que los utilizados por los humanos. Han tratado con animales en peligro de extinción en el pasado. Uno es el experimento de reintroducción y liberación, con la esperanza de que los humanos cautivos liberados puedan encontrar a los humanos salvajes ocultos y expandir la diversidad genética. El otro es usar los recursos existentes para expandir el apareamiento de una manera inapropiada. No hay nada nuevo bajo el sol. El apareamiento que se retrasó medio año se volvió a poner en la agenda. 15. Después de pesarme, me enviaron a una habitación especial. Había muchas flores frescas y suaves, y también pétalos de flores en el suelo. Después de que me bajaran, vi al hombre parado frente a mí. No esperaba que fuera ese. ¿Qué hay del monitor de la clase y los demás? Ese estaba un poco avergonzado, simplemente se envolvió una rama de flores alrededor de la cintura. El monitor de la clase está muy ocupado ahora. Esbozó una sonrisa amarga, porque el monitor de la clase tiene una figura y apariencia general sobresalientes. Ahora está ocupado trabajando en varios lugares. Usó la palabra trabajando, pero todos sabían lo que realmente estaba haciendo el monitor de la clase. ¿Qué hay del miembro del comité deportivo y los demás? El miembro del comité deportivo es guapo y muy fuerte, hablando de su figura, es incluso mejor que el monitor de la clase. El miembro del comité deportivo tiene pelo en el pecho y no es lo suficientemente blanco. Estas criaturas piensan que no cumple con sus estándares estéticos, por lo que lo están transformando. La última vez que lo vi, estaba en una habitación estéril en una sala de exposiciones de glaciares en el norte, no sé qué medicina usaron, pero el pelo de su pecho y axila se ha ido, y sus cejas también se han ido. La belleza y el estatus de las mascotas se basan en las preferencias de sus amos. La belleza de la clase se mantiene en confinamiento solitario, y no hay noticias sobre ella. Debería estar a punto de dar a luz pronto. Hugo es muy popular y está siendo exhibido en todas partes como Kendall. El miembro del comité de estudio todavía está en la base y también está a punto de dar a luz. Luego me miró. Kiki. ¿Cómo estás? Entre todos nosotros ahora, eres la más parecida a la humana. Había 2 insectoides rodeándonos, piando y observándonos, y no sabía lo que estaban diciendo, dijo Esre. Están observando nuestra compatibilidad y estado. ¿Qué pasará si no somos adecuados?
Una unión forzada no será feliz. Esre de repente dio una sonrisa amarga. De todos modos, no se rendirán, gastaron mucho dinero para venir a esta sala de exhibición esta vez, no se detendrán hasta que recuperen este dinero. Me miró. Este compañero de clase masculino que estaba generalmente gentil, un poco aburrido y no muy familiarizado conmigo, frunció los labios e intentó forzar una sonrisa reconfortante. Somos compañeros de clase y también de la misma ciudad natal, si no quieres. No te obligaré. Extendí mi mano, le mostré la cicatriz en mi mano y le conté cómo resistí con éxito la última vez. Los ojos de Esre se movieron levemente, guardó silencio por un momento y luego negó lentamente con la cabeza. Pero no habrá una segunda oportunidad. Es así, veo que no nos dieron ninguna medicina esta vez. Abrió la boca, dudó, pero al final, no dijo nada. Fue solo al día siguiente que supe lo que quería decir. 16, estaba anestesiado cuando desperté. Había un dolor punzante en la parte inferior de mi cuerpo. A mi alrededor había una sala de operaciones fría y no había nadie más allí. Un médico insectoide que llevaba un collar de cristal estaba ordenando las cosas en su mano. Una sensación de entumecimiento y dolor se extendió por todo mi cuerpo desde mis tobillos, cintura y abdomen. Fui inseminada artificialmente por los insectoides. La fuente del esperma fue Esre. Le aplicaron una descarga eléctrica para extraer el esperma. Después de una serie de experimentos, estaban muy familiarizados con esta rutina. Para estar seguros, después de la primera vez inmediatamente hubo una segunda y una tercera vez. Esta vez quedé embarazada con éxito de mi primer hijo. No sabía si era niño o niña. Debido a la lección anterior, la belleza de la clase se había dañado el cuerpo al concebir múltiples fetos a la vez. Ahora la sala de exposiciones me realizó una operación de reducción fetal y había cuatrillizos en mi vientre en solo 2 meses. Mi vientre se abultó. El líder insectoide a cargo de la sala de exposiciones estaba muy satisfecho y celebró durante varios días consecutivos, según el acuerdo. Si solo hay un niño y los padres humanos son del mismo lugar, el niño debe ser enviado de regreso a su lugar de origen, pero si hay más de 3 niños, se puede quedar con uno. Tras comunicarse, el líder insectoide obtuvo el derecho a quedarse con 2 crías, pero al final solo una sobrevivió y este delgado hijo también falleció ese mismo mes. Miré fijamente el pequeño cuerpo con una extraña sensación, a la vez triste y aliviada. Un mes después, volví a ver a Esre. Esta vez se veía más delgado y su rostro estaba pálido. Aún tenía una tarea pendiente. Después de todo, era el único que se había apareado conmigo. La habitación seguía siendo la misma y familiar, y los pétalos de las flores en el suelo parecían no haber cambiado. Traía buenas noticias. La salud del miembro del comité deportivo había mejorado mucho. Ahora, aunque no tenía pelo, era moreno y no era muy querido, podía salir. La última vez, su criador le había mostrado un vídeo del miembro del comité deportivo. Ahora el miembro del comité deportivo había sido enviado a otra sala de exposiciones en la zona sur, donde las condiciones eran mucho mejores que en el norte. Escuché que la esperanza de vida media de los humanos cautivos actuales no supera los 40 años, pero el vestíbulo. La sala de exposiciones está en muy buenas condiciones. Allí se encuentra el ser humano más longevo hasta la fecha, con casi 50 años. Todos los insectoides esperan con ilusión que cumpla los 50. Esre era el más joven del dormitorio y había recibido la mayor ayuda de todos. El miembro del comité deportivo tenía una muy buena relación con él y parecía estar muy feliz por él. La adaptabilidad humana es ilimitada. Siempre podemos encontrar esperanza en la desesperación. Es mejor vivir humildemente que morir heroicamente. Aunque no podemos ver al miembro del comité deportivo porque ahora no puede exhibirse, las condiciones son buenas y son beneficiosas para su recuperación. Si hay una oportunidad, definitivamente nos volveremos a ver. Aún queda mucho tiempo por delante y siempre habrá una oportunidad. Pienso que el lugar donde tuvimos el accidente de coche y cruzamos el futuro también podría ser el lugar al que tengamos la oportunidad de regresar. Kiki, no te rindas, extendió su mano y apretó la mía. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Luego soltó mi mano. Las descargas eléctricas ya le eran familiares, eran dolorosas, pero no del todo inaceptables. No te forzaré. Su rostro pálido tenía una sonrisa avergonzada y triste. Esto es todo lo que puedo hacer por ti, pero esta vez, extendí la mano y agarré su mano. Como seres humanos, debemos permanecer juntos para calentarnos. Enterré mi rostro en sus brazos. El cuerpo de Esre se puso rígido. Se giró ligeramente de lado para bloquear la vista del guardián de la carrera de insectos a su lado.
lo siento, 17, después de un año, estaba embarazada de nuevo y esta vez eran un par de gemelos, desafortunadamente. El más débil de los bebés murió poco después del nacimiento y la que quedó a mi lado fue una hermosa hija, esta vez, según la observación de la carrera de insectos, como pude cuidar bien de mi hija, me dieron la oportunidad de criarla. No sé cuánto tiempo podré criarla, pero esta niña que salió de mi cuerpo parece estar conectada por la sangre desde el nacimiento. Casi no puedo evitar amarla. Era un pequeño y suave bulto, y era naturalmente gentil y de buen comportamiento. Cuando tenía un año, me llamó mamá por primera vez, las lágrimas brotaron de mis ojos. Amo su existencia y me odio por haberle dado la vida. Luego una mañana cuando ya podía hablar, me desperté de un sueño largo y extraño, y mi hija se había ido. Ni siquiera tuve tiempo de ponerle un nombre antes de que se la llevaran. Según el acuerdo, la enviaron de regreso a la base. Al mes siguiente volví a ver a Esre, se veía aún más demacrado que la última vez, solo tenía 25 años, pero ahora parecía tener 30. Lo enviaron desde la base, junto con él vinieron varios medicamentos y suplementos, e incluso tuvo una operación de emergencia en el camino aquí, la locura. La extracción de esperma y el constante correr de un lado a otro casi destruyeron su cuerpo, pero peor que esto fue otra terrible noticia, se desplomó en el suelo como una marioneta cuyo espíritu había sido drenado y dijo Kiki. El miembro del comité deportivo está muerto, el miembro del comité deportivo murió por culpa de Esre, pero no del todo. Antes de esto, fue enviado a la sala de exposiciones Fuya, donde había un humano cautivo que tenía casi 50 años, para romper el récord de vida de los humanos cautivos. Como un miembro del comité deportivo intimidante, se vio obligado a convertirse en un banco de sangre viviente móvil, y fue sangrado repetidamente para prolongar la vida de esa mascota estrella cautiva, y de hecho, el récord de cautiverio se rompió para la raza de insectos que valora los intereses. El miembro del comité deportivo había perdido su hermoso cabello, su apariencia no era agradable, y como era un peregrino, por supuesto, no era tan importante como las mascotas locales, su cuerpo se deterioró rápidamente por ser sangrado repetidamente. Sucedió que el personal de la base que venía a la sala de exposiciones esta vez tuvo que pasar por la sala de exposiciones Fuya, considerando debido al mal estado físico de Esre. Decidieron llevar al miembro del comité deportivo como refuerzo, y efectivamente lo usaron como refuerzo. Cuando ese se desmayó al bajar del avión, el miembro del comité deportivo donó su último vestigio de sangre. Esre hundió la cabeza en mi mano y sus lágrimas empaparon mi palma. ¿Acaso no somos sus tesoros? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿No dijeron que el miembro del comité deportivo era su tesoro más preciado? Murmuró, se suponía que debíamos regresar juntos a la base, juntos. Negué con la cabeza, ya aturdida. ¿Tesoro? ¿Qué clase de tesoro es si se impone sin fuerza y sin respeto? Si les caes bien, eres un pequeño tesoro, si te interpones en su camino, eres una bestia que busca la muerte. Esre apartó la mano de mi palma, con el rostro cubierto de lágrimas. Kiki, hice algo mal. No debería haberlo hecho. 18. Justo entonces, un sonido ambiguo vino desde el interior de la sala de exposiciones, era la carrera de insectos, para hacernos ingresar al estado rápidamente, después de observar. Tomaron fotografías de otros humanos apareándose. Esto podría estimular mejor a las nuevas parejas. Las lágrimas corrieron por mi rostro, vi al estudiante holgazán Hugo llorando, al miembro del comité de clase con el rostro pálido y entumecido, Kendall con los ojos cerrados, y también mi propio rostro. Esre extendió la mano y me cubrió los ojos. Lo siento, nací como esclavo, no hay dignidad en absoluto. El llamado, todavía hay un largo tiempo por delante, ya no es esperanza, sino una larga e interminable desesperación. Todavía queda un año hasta que expire mi contrato de arrendamiento, para mantener un hijo. Me inseminaron artificialmente nuevamente, esta vez di a luz a cuatrillizos. De hecho, cuando nacieron, supe que 2 de ellos nacieron muertos, pero cuando se anunció, dijo que los 4 cuatrillizos sobrevivieron, 2 se quedaron atrás y 2 lo harían. Ser enviada de vuelta a la base cuando crecieran. Durante mi embarazo, para mantener la popularidad de la sala de exposiciones, la invitada voladora Kendall fue prestada nuevamente. Todavía era gordita y de piel clara, pero ahora ya no tenía la libertad que solía tener debido a los partos casi continuos. Su cuerpo había perdido seriamente su forma y por esta razón, también le dieron ropa para cubrirse.
Ahora tenía dificultades para quedar embarazada, después del último embarazo, perdió su fertilidad debido a las trompas de falopio bloqueadas, junto con el envejecimiento y la pérdida de su antigua belleza, ya no era la estrella humana que solía ser. Cuando vino a la sala de exposiciones, tomó el lugar que solía tener, ganó pequeñas manzanas y batatas tomándose fotos con la raza de los insectos, comer demasiadas batatas le causó indigestión y siempre se tiraba pedos, por lo que el cuidador siempre la regañaba. La piscina de la habitación individual anterior había desaparecido, y vivía en una habitación individual común, justo afuera de la habitación individual estaba el lugar para tomar fotos, y estaba trabajando casi constantemente, porque algunos de la raza de los insectos eran activos por la noche y dormían durante el día, mientras que otros eran lo contrario. Kendall, que había dado a luz a no menos de 5 hijos, se convirtió en un juguete después de ser explotada de todo su valor, un juguete para la vista que recibió el favor y el agrado de la raza de los insectos. La siguiente vez que la vi fue cuando llevé a mis 2 cachorros a hacer negocios. Con los años, sin importar lo incómodo que me sintiera, insistía en salir. La popularidad era mi amuleto. También aprendí a complacer a la raza de los insectos. Luego escuché atentamente sus voces en diferentes frecuencias e intenté descubrir sus significados poco a poco. Recordaba todos los símbolos que podía ver. Gradualmente, probablemente podría entender un poco y también leer un poco. Hubo una ovación fuera del lugar. Vi al familiar hermano mayor de la raza de los insectos. Con los años, siempre me había seguido. Abrí la boca y dije en el lenguaje de la raza insecto que había aprendido: vete a casa. En ese momento, todas las criaturas de la raza insecto tomando fotos junto a Kendall corrieron. Las criaturas de la raza insecto que me llamaban Kiki me rodearon, vitoreando, agitando sus tentáculos, y los sonidos de chirridos vinieron uno tras otro. Giré la cabeza para mirarla y ella también me miró, se mordió el labio. Ninguno de los niños que había dado a luz en los últimos años había sobrevivido. Me miró aparentemente queriendo decir algo, pero las lágrimas brotaron de sus ojos primero. La libertad y la dignidad se pueden intercambiar por dinero aquí, pero los chips los dan los dominadores. Si te los dan, los tienes. Si no, eres solo un juguete, un desperdicio. Ella entendía esto ahora, pero ya había desperdiciado todas las oportunidades de salir y las posibilidades de escapar y salvarse. Solo podía esperar. 19. La espera terminó rápidamente. Kendall murió. Golpeó a una niña de la raza insecto porque le estaban arrancando el cabello, e incluso mordió al insecto con un chasquido, aplastó el brazo del insecto y luego la obligaron a someterse a un entrenamiento de desensibilización. La encerraron en una pequeña jaula oscura mientras moría de hambre. Kendall cavó un hoyo en el suelo con las manos. Como resultado, había un charco de agua debajo, y ella cayó. Cuando la sacaron, no le quedaba aliento. De hecho, el charco no era profundo. Si se hubiera puesto de pie, podría haber estado bien, pero no sé si no quería ponerse de pie o si estaba demasiado débil por el hambre para ponerse de pie, y simplemente falleció así. Después de que Kendall murió, la convirtieron en un espécimen y la vendieron por una gran suma de dinero a un pez gordo de cierta raza de insectos que llevaba un collar de oro con grandes cuentas de oro del tamaño de un puño. Este incidente causó mucha controversia entre la raza de los insectos. Después de todo, teóricamente los humanos seguían siendo los tesoros amados a nivel nacional de la raza de los insectos, pero el incidente se extinguió rápidamente porque ocurrió otro evento importante, que fue el fracaso del experimento de entrenamiento de campo. Para obtener los genes de los humanos salvajes, en la base liberó al gentil y experimentado miembro del comité de clase para el entrenamiento salvaje. El área era el lugar donde habíamos aterrizado antes. Se dijo que había otros humanos allí. Con todos los preparativos y una red de captura, el miembro del comité de clase entró paso a paso con su hija cachorra. Pero un día después, fue encontrada muerta debajo de un gran árbol. La mitad del cuerpo del miembro del comité de clase fue devorado y su hija tampoco mostró señales de vida. La base de repente se convirtió en el blanco de las críticas públicas. Todos criticaban este terrible experimento que violaba las reglas. El pez gordo de la raza de insectos en la base tuvo que salir y explicar que se debía a que el localizador del miembro del comité de clase había fallado, y que también había lobos en las montañas. Finalmente se dijo que el experimento en sí definitivamente no era un problema, pero el problema radicaba en los pasos de la operación. Luego otros reporteros de la raza de los insectos expusieron el asunto de que la humana más hermosa entre la raza humana había muerto en silencio antes. Fue solo entonces que supe que la flor de la clase ya había muerto durante su primer parto.
debido a que la codiciosa raza de los insectos le había preparado 10 fetos según sus propios estándares y los límites del cuerpo humano. Al final, tanto la madre como el niño murieron. Cuando este asunto salió a la luz, hubo una protesta aún mayor, y luego comenzó a involucrar la necesidad de la captura y eliminación forzada previa de estos humanos salvajes. Los seres humanos han vivido en la Tierra durante millones de años. Esta especie es definitivamente inteligente y adaptable al medio ambiente. ¿Cómo podría haber dificultades de reproducción? ¿Por qué usar el método de reproducción por descarga eléctrica y luego liberarlos en la naturaleza? Si no interfieres en sus hábitats, vivirán mejor que tú. Dijiste que los humanos morirían de hambre en invierno sin comida, pero ¿no mostró la investigación que los humanos originalmente almacenaban alimentos en otoño para el invierno? ¿Y si esa área no se hubiera usado como base para lavar y los huevos de insectos que ajustaban el color, lo que llevó a la incapacidad de cultivar plantas, los humanos probablemente aún podrían seguir sobreviviendo? ¿No son estos humanos muy inteligentes? Aparecieron con ropa, es completamente diferente a la de los cautivos, ¿por qué capturarlos? Cada humano salvaje capturado significa un gen menos, ¿no es la mejor protección no interferir? En medio de todas estas preguntas, finalmente el pez gordo de la base dijo que demostraría a todos que la dirección y el tema de su investigación definitivamente no eran un problema. Ahora solo había una persona que podía proporcionar la prueba, esa era yo, también era casi la última mujer que quedaba viva. Después de varios años, finalmente regresé a la base 20, esta enorme base todavía era brillante y hermosa, pero la gente dentro era completamente diferente, todavía en la cabina de cultivo original, el monitor de la clase, que había estado ocupado en todas partes, tenía su cuerpo descompuesto, ahora apenas podía caminar normalmente y solo podía permanecer tendido en la solución nutritiva durante mucho tiempo, y el ex estudiante estrella holgazán tampoco estaba mucho mejor. Aún más aterrador fue que comenzó a perder una gran cantidad de cabello. El estudiante holgazán que perdió la protección de su cabello probablemente enfrentaría el mismo camino que el miembro del comité de deportes. No vi a Esre, estaba ocupado cuidando al niño. La hija en el centro ya podía correr ahora, y también era su mayor preocupación. A menudo miraba fijamente al niño cuando pasé lentamente lo escuché, que estaba en cuclillas en el suelo, decir, «Bebé, eres el más humano entre todas las personas ahora», giró la cabeza para mirarme y permanecí en silencio. Los cachorros aquí generalmente no podían sobrevivir, los gemelos anteriores murieron poco después de que me fui, y este bebé también fue el único cachorro nuestro que había sobrevivido. Cada vez que aparecíamos, toda la raza de insectos y las cámaras de vigilancia nos miraban fijamente cada movimiento que hacíamos. A Esre le tomó mucho tiempo ganarse la confianza de la raza de insectos, era el humano más tímido y gentil que jamás habían visto, tenía una paciencia y un amor indescriptibles por el cachorro. La raza de insectos estaba muy satisfecha, sumado a la dependencia natural de los cachorros hacia sus mayores, el bebé casi pasaba algún tiempo con su padre todos los días, nunca había habido accidentes. Después de que regresé para crear un truco de reunión, también me dieron la oportunidad de conocerlos, caminaba muy despacio cada vez que pasaba, porque una velocidad demasiado rápida activaría la alarma de vigilancia. Cuando estaba a punto de pasar, Esre me preguntó, ¿le damos un nombre? Cerré los ojos suavemente, luego miré a la niña inocente y negué con la cabeza lentamente, no, no lo creo, si tuviera un nombre desarrollaría sentimientos por ella y sería reacio a separarme de ella. En el momento en que entré al baño, escuché un grito repentino afuera, era el aleteo de la raza de insectos asustados y sus silbidos enojados, luego escuché un sonido agudo de viento rompiendo, no miré hacia atrás, en la pantalla de luz similar a un espejo frente a mí, Esre se cayó, estaba estrangulando el cuello de su hija, y un chorro de sangre brotó de una herida aguda en él, la mitad de su hombro y su pecho estaban rotos, la sangre brotó de su boca, miró en mi dirección e intentó abrir la boca, luego se cayó. 21. El cambio inesperado casi volvió loco al pez gordo de la base, incluso trató directamente. Con los dos cuidadores a cargo no lloré, solo me senté en el baño transparente y enterré mi cara en mis rodillas, debería haber llorado, pero no pude llorar cuando vi a esas criaturas humanoides de aspecto extraño al lado. ¿Estaba triste? No lo sé. Para las mascotas domesticadas, para obtener mejores genes, mejor descendencia y cachorros más hermosos, la detección era inevitable, la endogamia era aceptable. Si yo tuve un accidente durante el entrenamiento salvaje, luego en el futuro, mi hija sería la única mujer en la base, se enfrentaría a un futuro inimaginable. Los perros no pueden negarse, los gatos no pueden resistirse,
pero los humanos pueden tomar decisiones, este tipo de futuro nunca debería haber sucedido. 22. Bajo la vigilancia de toda la raza de los insectos, me puse un localizador costoso que no era fácil de caer y entré en la naturaleza. El mundo 1000 años después ya era completamente diferente. Debido al aumento de la temperatura y el aumento de las precipitaciones, el desierto se había convertido en pastizales, y los pastizales se habían convertido en un denso bosque, pero dondequiera que hubiera tierra, había rastros de las actividades de las razas de los insectos. El suelo fragmentado estaba lleno de marcas de contaminación por todas partes. Cuando me liberaron, no miré atrás ni una vez, simplemente caminé hacia adelante. Frente a mí había montañas, bosques densos, vallas y nubes blancas. Caminé hacia adelante paso a paso, las piedras me cortaron los pies, y la sangre se derramó sobre la hierba para adaptarse al tiroteo. Los suministros colocados por la raza de los insectos estaban en la suave pendiente. Subí a la suave pendiente, tomé la comida y caminé poco a poco, y luego subí a una montaña aún más alta. Los insectoides detrás de mí piaban entre los ruidos electrónicos. Un insectoide dijo: «Es demasiado alto, me temo que es peligroso». Otro dijo que estaba bien, que los humanos eran muy tímidos, especialmente las hembras. Caminé un rato y luego me senté a descansar. La luz del sol brilló uniformemente sobre mí, abrasadora y real. Luego caminé hasta la posición más alta y miré a mi alrededor. Los insectoides estaban aún más felices, diciendo que debía estar buscando a un macho y de pie en una posición tan alta. Siempre que un macho me viera, definitivamente vendría corriendo. No sabían que lo que vi era el pico de la montaña más baja, que lado tenía ramas y que lado tenía rocas enormes. Elegí mi posición y luego comí el trozo de carne que se había secado hacía mucho tiempo. En mi mano, después de esperar 2 noches, en la madrugada del segundo día, me rompí la muñeca con una piedra afilada. Tiré el monitor de posicionamiento ensangrentado. Casi instantáneamente el sistema de monitoreo de insectoides se despertó. Pero hoy fue una rara tormenta solar. El desorden momentáneo de la información electrónica fue suficiente. Me di la vuelta, como siempre. Vi al hermano insectoidea en el lugar familiar en el primer momento. Este bondadoso hermano insectoidea también me estaba mirando. Fue como cuando me vio colocar suavemente el cuerpo del niño muerto con lágrimas en los ojos, cuando me vio mordiéndome la mano y llorando mientras se llevaban al niño, cuando me vio dar a luz al niño con heridas por todo el cuerpo, cuando me vio mirando al cielo con desesperación. Otros insectoides dijeron que era una preciosa madre humana, y me dieron pequeños corazones afuera de mi sala de exposiciones una y otra vez, solo que nunca lo hice. Las alegrías y las tristezas de las emociones no son completamente incompatibles, pero depende de la posición. Le sonreí levemente a dije, no era su nombre, pero significaba, lo siento, entre los insectoides. Luego me di la vuelta y salté directamente. En el momento en que caí, un vehículo aéreo no tripulado flotando se precipitó hacia mí. Justo cuando estaba a punto de capturarme, una bala me dio en la sien. La luz del sol floreció brillantemente frente a mis ojos. Fue sujetado por innumerables insectoides, pero no se movió en absoluto. Su silbido era silencioso pero ensordecedor. Kiki, avanza y no mires atrás. El mundo entero era completamente libre. Historia extra 1. Cuando despertamos de la pesadilla, nadie dijo una palabra. El auto seguía volcado. Salimos del auto y había gritos de pánico por delante. El personal de esta salvaje base de entrenamiento había notado el accidente y vino a recogernos. Todos fuimos rescatados. Afortunadamente nadie resultó herido, excepto el conductor inconsciente. Mi cuerpo todavía me dolía. Extendí la mano y presioné mi sien, mientras el monitor de la clase se frotaba la nariz, y la belleza de la clase temblaba por todas partes. El pobre estudiante en estudios se abrazó la cabeza con ambas manos. El miembro del comité de estudios tenía una expresión compleja de haber sobrevivido a un desastre. El miembro del comité de deportes seguía mordiéndose el labio. Esre se sentó a mi lado, inmóvil. El maestro que vino a recogernos todavía estaba presentando con entusiasmo: esta vez vamos a rescatar a una panda gigante salvaje. En ese momento, todos, sigan el procedimiento y no se emocionen demasiado, podemos observarlo lentamente después de traerlo de regreso a la base. Nadie dijo una palabra. El maestro sonrió y dijo, como se esperaba de aquellos que se especializan en ciencias animales: ya están muy familiarizados con estas cosas, ¿cierto? El auto se sacudió y finalmente llegamos al destino. Esta vez vi el propósito de este viaje. Una cachorra de panda salvaje esperando ser rescatada. Este proyecto fue patrocinado por cierto zoológico, y los resultados obtenidos también se enviarían al zoológico para una investigación conjunta. Su pelaje era exuberante y hermoso, mezclándose con la nieve restante bajo la luz del sol, luciendo libre y deslumbrante. Gritó de manera aterrorizada, haciendo un sonido como el de un cachorro.
Miró a su alrededor, incapaz de decidir si subir la empinada pendiente frente a él o darse la vuelta y enfrentar a este grupo de humanos que parecían amables. 2 miembros del personal se estaban preparando para dejar la comida trampa, y la pistola tranquilizante estaba lista. En ese momento me agaché directamente, tomé un ladrillo y lo arrojé. Luego el miembro del comité de deportes también recogió un ladrillo y lo arrojó. Luego vinieron el monitor de la clase, la belleza de la clase y Esre, así como el estudiante pobre en estudios, Hugo. El último fue el miembro del comité de estudios que siempre había sido trabajador y recto. En el repentino susto, esta joven panda hembra corrió hacia las profundidades de la montaña. «Oye, ¿qué estás haciendo? Esta es una oportunidad tan preciosa. Nos falta un cachorro ahora». «Regresa, regresa», gritaron todos los compañeros de clase. Entre los gritos de diferentes longitudes, había lágrimas y emociones complejas indescriptibles. «Corre hacia adelante, no mires atrás», historia extra también, en el 40 aniversario de los humanos. Fueron catalogadas como una especie en peligro de extinción. Encontré a una humana salvaje herida bajo las montañas R1030, era diferente de los humanos cautivos. Esta humana tenía el pelo liso y negro como la boca del lobo, y era preciosa y saludable. Cuando la llamé suavemente, no se fue como lo había hecho antes, en cambio, dudó y se detuvo mientras arrastraba su pie herido, luego se dio la vuelta y levantó su pequeña mano. Me acerqué, la recogí y la rescaté al área protegida, recibiendo una recompensa de 30 monedas de oro. La llamé Kiki. Ella pensó que lo que le esperaba era la salvación, pero no sabía que era otro infierno, un infierno envuelto en dulces sueños y vítores, porque estos humanos, que eran llamados queridos, siempre se habían medido por el dinero. Mientras hubiera dinero, su preciosidad podría expandirse infinitamente. Tragué saliva con fuerza. Cuando miré la fruta, un ligero hormigueo vino de mi pie, y una aguja de insecto muy fina con un efecto paralizante se extendió por todo mi cuerpo. He visto la reproducción y el cautiverio de los humanos, supe lo que era. Cuando ella pudo gritar mi nombre, realmente entendí lo que significaba. La vi colocar el cuerpo del niño nacido muerto con lágrimas en los ojos. La vi mordiéndose la mano y llorando mientras se llevaban al niño. La vi dar a luz al niño con heridas por todo el cuerpo. La vi mirando al cielo con desesperación. La vi siendo utilizada para la reproducción y la diversión despiadadas. Fue utilizada como una herramienta despiadada para hacer dinero y una máquina reproductiva. No, 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 un verdadero amor no es así. Un verdadero amor no es así. Se trata de mirarse, respetarse, mimarse, ayudarse y cuidarse unos a otros sin molestarse. Así que, después de pasar por tanto, en el momento en que finalmente me miró, todavía la ayudé. Ahora, estoy a punto de ser castigado, pero he obtenido una paz mental que nunca antes había tenido. Si hay otra oportunidad, espero que cuando la conozca por primera vez pueda decirle, K. Iki, corre hacia adelante y no mires atrás. Historia 2.